Rubén Hernández trajo las huellas. ¿Cuántas no son las huellas que nosotros a veces nos dejamos simple y llanamente aparezca en nuestras vidas? Porque creemos que Dios nos bendice. Él lo dice, a pesar de todas las cosas que pasaron con su familia, las cosas que pasan en tantas cosas que nos pasan, ¿cuántas no son las huellas que nosotros dejamos que tomen el control nuestro? La palabra de este testimonio, específicamente las huellas. Tratemos de empezar a borrar esas huellas. Sí, porque muchas veces, aunque nos convirtamos al Señor, todavía esas huellas, esas heridas están abiertas. Y decimos, al convertirnos, que nueva criatura somos, pero muchas veces nos convertimos, pero todavía el dolor está allí. Y la intención de Dios a través de su Hijo Jesucristo es sanar esas huellas y esas heridas que todavía no están abiertas. En la fe en el Señor, en el amor en Él, verá que las huellas pasarán. Serán solo testimonios de las cosas que podrás decir en el futuro para que otros entiendan de que tú eres un hijo maravilloso de Dios. No lo olvides. Gracias debes dar cada día, porque esas huellas son lo que te han hecho crecer hoy en día y poder tener un testimonio en el cual dirás a otro, busca al Señor, porque Él ha borrado mis huellas. Y por esta alabanza que te vamos a presentar en esta hora, de esta tremenda agrupación que se llama Hillsong, y esta maravillosa canción que se llama At the Cross, que significa en la cruz. Allí en la cruz fue donde Jesús fue crucificado para sanar esas heridas. Cada uno de nosotros hemos cometido falta, pero Él se permitió sacrificarse. Él sabía que iba a ser sacrificado, pero Él dijo, no, sacrifíquenme, lo hago por ti. Lo hago por el mundo, lo hago por cada persona, porque Dios dio su único Hijo por cada uno de nosotros. Por eso no olvide que Él te bendice, Él te ama, Él seguirá amándote. Y fue tanto su amor por nosotros que su propio Hijo lo dejó sacrificar. Por eso Hillsong nos presenta el éxito On the Cross. On
Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de devoción. Al inicio del programa, ¿no? Te hablamos de que podrías tener contigo tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, porque llegó el momento de la devoción, donde que cada día nos preguntamos a nosotros mismos, Dios, dame una contesta. A veces está en nuestras manos y nosotros la andamos buscando en otro lado. Hoy vamos a hablar de Salmo 62, versículo 6. Te pido nuevamente, búscalo en tu tablet, tu teléfono o en tu Biblia, en el cual hoy Salmos, capítulo 62, versículo 6, dice de esta manera. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No seré movido. ¡Wow! ¡Qué tremenda la palabra de Dios! El Señor nos habla hoy derecho a nuestro corazón, porque Él nos dice que solo Él es nuestra roca. Una roca es algo fuerte, algo duro, algo que a veces ni siquiera podemos mover. Y en este día el Señor te dice que Él es tu roca, Él es tu salvación y tú no serás movido, porque si tu fundamento está fundado sobre esa roca que es fuerte, que es duro, que es poderoso, tú no podrás ser movido, pero tú tienes que creer lo que el Señor te dice, porque Él te quiere salvar, Él te quiere bendecir, Él quiere ser la gran bendición de tu vida. Y por eso en este día el Señor te dice que Él es tu roca, Él es tu salvación y Él es tu refugio, porque si tú buscas refugio en Él, no serás movido. Y con esta palabra en este día te queremos bendecir tu corazón y decirte que Dios te bendiga a través de su poderosa palabra, que es la roca, el fundamento de nuestras vidas. Ese libro sagrado es una roca fuerte, es un arma. Y es un libro que te dice que Él te bendice. Entonces, si te dice el Padre que te bendecirá, toma la bendición, no permita que se vaya, agárrala, pero agárrala con fe y verás que todo en la vida te saldrá bien. Amén, porque si Dios es fiel, entonces tenemos que solamente creer, porque nuestro Dios no es un Dios que miente, Él es un Dios de palabra. Por eso, ahora viene con nosotros Christopher y Ingrid Medelhoff en Atrévete a Creer. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Bienvenido otra vez en tu segmento Atrévete a Creer, donde juntos creemos por tu milagro hoy en día. Pues que Dios te bendiga. Gracias otra vez por tu sintonía, donde te encuentras, en la casa, en tu carro, en YouTube, Facebook, donde sea que parte del mundo. Sabemos que nuestro Dios está contigo y a través de este programa que te va a dar un toque especial hoy en día, porque llevamos una palabra otra vez refrescante que va a inspirarte otra vez para conocer tu Dios, que de verdad está a tu lado, a tu favor, obrando para sacarte adelante. Pues junto con mi esposa Ingrid Medelhoff. Así es, bienvenidos nuevamente a otro segmento, Atrévete a Creer. Así es que espero la disfruten este segmento y Dios tenga una palabra fresca para tu vida este día. Como dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así es, Ingrid, gracias por esa parte. Como siempre, hermanos, ustedes saben que en este segmento siempre creemos Dios con un acto simbólico donde levantamos nuestra Biblia creyendo Dios que eso es nuestra espada. Entonces repite junto conmigo: esta es mi espada. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer y mi vida nunca más será lo mismo. Hermanos, es importante que hacemos ese acto simbólico profética siempre, porque vamos a creer juntos que de verdad la palabra de Dios nos puede transformar, cambiar, reformar en una manera diferente, que va a ser la diferencia entre éxito y entre no éxito. Entonces, hoy en día en este segmento queremos hablar de verdad qué es el éxito, porque de verdad por mucho hoy en día el mundo nos dice que es el éxito. El éxito en el mundo se dice que es pues una casa grande, una casa de 10 habitaciones, 5 baños. Dice también que el éxito puede ser que tener una cuenta bancaria que dice que tengo $1 millón, $2 millones.
O puedo decir que el éxito será que yo tengo 10 carros, cual 5 de ellos será un Ferrari, Lamborghini, Mercedes, BMW, no sé qué más. Pues de verdad, hermano, ¿qué es el éxito hoy en día? Y yo creo porque el mundo nos está dando tanto influencia y por televisión, por magazine, por toda revista, etcétera, vemos de verdad que el mundo está definiendo todas esas cosas materialísticas, que eso es el éxito hoy en día. Pero hoy en día yo tengo otra palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado otra revelación que nos está hablando que el éxito no es la cosa materiales, mis hermanos, más bien la sabiduría de Dios. Pues hoy de verdad queremos compartir algo diferente con usted que de verdad nos impactó muy fuerte, y espero que eso también te pueda impactarte, porque de verdad nosotros encantamos escuchar testimonios, historias que nosotros podemos compartirte lo que Dios está haciendo sobre todo parte del mundo, no solamente aquí en Curazao, Bonaire, Aruba, pero todo parte del mundo. Y eso es algo muy importante, porque a través de testimonio crecemos en nuestra fe y crecemos en nuestra religión, en nuestra relación con Dios. Porque recuerdos, hermano, ese acto de tener Dios en nuestra vida, de tener Cristo Jesús en nuestro corazón, no es religiosidad, es una relación con nuestro Dios. Pues de verdad, Ingrid, ¿qué tú piensas de eso? Así es, debemos de empezar a tener una relación con Dios y no una religión. Vamos a leer la palabra en Mateo 6:33. Pueden abrir sus Biblias los que tienen en su casa para que lean conmigo. Y la palabra de Dios dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tremendo. Wow, podemos ver cómo realmente Dios nos está mandando acá, preocupados por buscar su rostro, buscar su palabra, edificarnos de cada día más de su palabra. Pero ¿qué hacemos en nuestro afán diario? A veces nos preocupamos y empezamos a buscar respuestas en otros lugares que no deben de ser, y donde está la respuesta es aquí con Cristo Jesús, buscando su rostro, porque Él se encargará. Él sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos un trabajo, pero a veces si tú realmente sacrificas mucho para dar a Dios, Dios te recompensará. Yo tengo una historia que contarte realmente que me impactó a mí, realmente ver esta pareja, una pareja recién casados, jóvenes, se acababan de casar. ¿Y qué sucede? Ellos dos vivían de la gente, no tenían realmente cómo sobrevivir. Un día el joven le dice a su amada esposa: quiero hacer un pacto contigo, quiero proponerte algo. Y entonces le propone que él se iba a ir lejos para tratar de conseguir una vida más digna para ella, para darle un futuro mejor. Y él le dijo: mientras yo me vaya, no sé cuánto tiempo me tardaré, pero quiero que tú me seas fiel, que me esperes, y yo también seré fiel a ti. Se fue el joven, se fue un camino muy largo, recorriendo y recorriendo. Cuando llegó a un lugar y consiguió un trabajo con un señor en una finca, y él empezó a trabajar ahí y hizo otro pacto con el Señor. Le dijo: Señor, yo quiero trabajar con usted, pero no quiero quedarme aquí, no quiero quedarme tanto tiempo, pero cuando yo quiera quedarme, que yo pueda irme, no quiero estar obligado a quedarme, así es que quiero que hagamos ese pacto. Y otra cosa es que no me dé el dinero hasta que yo termine, que yo decida irme, hasta entonces que me dé todo el dinero que yo he trabajado. Y entonces así siguió el hombre trabajando, empezó a trabajar por muchos años. Pasaron los años, el hombre no tenía descanso, no tenía ni un tiempo libre, porque trabajaba duro y duro, porque él estaba pensando en la promesa que le hizo a su amada esposa. Cuando llegó el momento, los años pasaron, casi 20 años, él habló con su jefe y le dijo: Señor, ¿se acuerda la promesa que hicimos, el pacto que hicimos? Ahora yo quiero regresar a mi pueblo, quiero regresar con mi esposa y necesito que me dé el dinero de los años que he trabajado. El jefe le dijo: claro, el pacto que hicimos y yo voy a cumplir. Lo único que antes de eso yo quiero hacerte otra propuesta. Y la propuesta es que te doy 2 consejos y no te doy el dinero, o te doy el dinero y no tomas los consejos. El joven se tardó pensando, tomó un día para pensarlo, tomó la decisión, y la decisión que tomó fue tomar los 2 consejos que le iba a dar su jefe. Le dijo: estoy listo. El jefe le dijo: ok. Entonces se tomó la decisión de los 2 consejos. ¿Y qué pasa? Entonces el jefe le dice: ok, el primer consejo es: no tomes atajos en tu vida. Realmente el camino más corto que a veces te parece
es el que a veces te va a traer muerte al final. A veces los caminos más cortos nos parecen que es el mejor, pero el más largo a veces es el normal, es donde realmente Dios quiere que estemos. ¿Y qué pasa? Entonces el muchacho dijo, ok, el segundo consejo que le dio es no tomes decisiones cuando estés en momento de odio, de rabia, de amargura, porque vas a tomar una decisión que no es la correcta en el instante. Okay, el joven comenzó a caminar, se fue. En el camino yendo para allá, él se encuentra con un joven y le dice, ¿para dónde se dirige? Me dirijo a 20 horas de distancia a un lugar, a un pueblecito, regresando a mi hogar. Y le dice, toma este camino más corto que va acá. Pero él se acordó del consejo que le dio su jefe, el primer consejo. Y él dijo, no tomaré ese camino porque yo sé que puede pasar algo. Al tiempo se enteró que ese camino llevaba a un barranco donde él podía perder la vida. ¿Qué pasa? Siguió caminando, él se acordó del consejo y siguió para adelante. Él llegando casi al pueblecito, él puede ver de lejos donde realmente se veía la brisa, donde vio de lejos a su esposa sentada fuera de la casa y vio que en sus piernas tenía una persona, no estaba sola, estaba con un joven ahí acariciando la cabeza. Y él se llenó de rabia, de furia, y él lo único que quería en el momento es ir y matar a su esposa y matar a la persona que estaba con él. Dijo, no puede ser, yo trabajé tanto y ella me fue infiel, ¿qué pasó con la promesa? Pero entonces él recapacitó y se acordó del consejo que le había dado aquel jefe. Entonces él dijo, no voy a tomar una decisión ahora. Él descansó, durmió. El siguiente día él tomó la decisión con la cabeza más clara y él tomó la decisión de regresar a trabajar con su jefe. Pero antes de eso, decidió ir a decirle a su esposa, yo sí te fui fiel, yo trabajé y cumplí la promesa. Él llegó a la casa, tocó la puerta, la esposa sale y ansiosa lo abraza, lo besa y le dice, te he esperado con tanto anhelo. Y él tratando de rechazar el abrazo, pero no pudiendo, él le dice, entonces si tú me esperabas, ¿quién era ese hombre que estaba contigo? Solo quiero decirte que yo, le dice él, yo sí te fui fiel, yo cumplí la promesa, cumplí el pacto, yo trabajé duro, sacrifiqué todos estos 20 años para venir acá y darte el dinero y tratar de darte la vida que mereces, pero tú me fuiste infiel. Y ella le dice, ¿cómo te fui infiel? Y le dice, el hombre que estaba ahí hace 20 años que tú te fuiste, yo quedé embarazada y ese es tu hijo el que está ahí. Imagínate si él hubiera tomado esa decisión de lo que estaba pensando en el instante de rabia, en el instante que estaba pasando por ese momento de amargura. ¿Qué hubiera hecho? Después nos arrepentimos realmente de las decisiones que tomamos en el momento. ¿Cómo lo ves? Tremendo, Ingrid. Eso de verdad fue una historia impactada, porque de verdad a veces lo que pasa que durante nuestra caminata, en nuestra vida, siempre encontramos situaciones difíciles, siempre encontramos cosas que podemos hacer más fácil para llegar en el dinero más rápido, pero hoy en día queremos decirte, hermanos, que la sabiduría es el éxito más grande, porque con la sabiduría te da el temor de Dios, que tú puedes pensar y tomar las decisiones correctas y tomar las bendiciones que provienen de arriba, porque como dice la palabra de Dios, los justos nunca quedan desamparados. Hermanos, hoy en día queríamos compartir esa historia con usted. Espero que usted de verdad podía encontrar una revelación en esta historia como hizo con nosotros, y como siempre que hacemos en ese segmento, queremos quedar en contacto a través de nuestro punto de contacto número 695-5797 con el código de área que es 599. Entonces 599-695-5797. Hermanos, que Dios te bendiga, que sigue dando pa'lante y de verdad hasta próximo segmento en Atrévete a Creer. Atrévete a creer. Atrévete a creer. En este momento inicia Tiempo de Dar Gracias. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Gracias porque bendices a cada televidente y a cada oyente. Gracias, Señor, porque yo sé que bendices este mundo. Nos da la oportunidad de escoger, pero todo lo que te buscamos, tú nos bendices. Sé tu parte de lo que son bendecidos. Busca al Señor. Bendecido eres, Dios, y por eso te quiero dar gracias, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca, Dios, tú eres nuestro lugar de refugio, tú eres nuestra salvación, y no seremos movidos, Padre, y por eso en esta hora yo te quiero dar gracias. Gracias, Dios, por ser mi refugio y mi roca fuerte. Sé fuerte, Dios, gracias. Gracias por esa estabilidad que nos da cada día.
que nuestro amor a ti es más grande que todos los amores. Gracias por enseñarme a amarte. Gracias por enseñarme a amar a los demás, a mi prójimo, que aunque muchas veces falta, quiero llevarle la palabra, de decirle de que tú le bendices si buscan de ti. Por eso hoy te invito a que le des gracias a Dios por esa gran bendición que Él hoy trae a tu hogar, a tu trabajo, a tu vehículo, a tu casa, a donde quiera que estés, a ti, a tu familia. Búscale y verás como Él también te bendice. Sí, porque Él te bendice de lo más profundo, de la fuente de su corazón. Y por eso en esta hora solo tienes que dar gracias, porque tenemos que dar gracias antes de recibir las bendiciones que el Dios Todopoderoso nos quiere dar. Que sea así, bendecido, y por eso te agradecemos, porque cada día nos regalas un nuevo día, una nueva tarde, una nueva noche, una alimentación. Nos das agua, nos das viento, nos das lluvia, nos das cada una de las cosas maravillosas y nos das persona para amar, como nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos y cada uno de los seres maravillosos que también amamos basado en tu bendición. Y todo esto te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Wow, qué bien, maravilloso eres, Dios Todopoderoso. Y hoy nos has permitido una vez más de haber compartido tu tiempo de adoración. Sí, Dios, te queremos dar gracias en esta hora por los televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares. Te queremos bendecir a través de este programa. Y no te olvides que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y por eso tu programa, Tiempo de Adoración. Por eso te decimos que la agrupación dominicana residencial en Estados Unidos de jóvenes se llama Barak. Y ellos ahora nos vienen a decir, ven Espíritu, ven en este tu tiempo de adoración. Desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
era de ver. Tiempo de adoración.